Ay, es que la verdad no sé qué hacer. Mi hijo tiene problemas de agresividad en la casa conmigo todo el tiempo. Ay, es que la verdad se vuelve muy complejo manejar la agresividad de mis hijos. He tratado de diferentes formas, pero siento que el vínculo madre-hijo está totalmente fracturado, entonces todo lo que hago solo nos aleja más. ¿Qué puedo hacer? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy quiero invitarte a que tú y yo respondamos la siguiente pregunta. Mi hijo tiene problemas de agresividad. ¿Qué hago? ¿Desea la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para tú y yo aprender juntos de este tema. ¿Listo? A veces tiende a ser un reto o un desafío porque se maneja de una forma, ¿no? Y no funciona. O simplemente no se sabe qué hacer cuando esto sucede. Y es más que lógico, más que comprensible que eso te genere cierta culpa, cierta frustración, en ocasiones caigas en reaccionar, ¿no? Porque claro, la agresividad, digamos que es uno de esos desafíos que algunos papás, algunas mamás, digamos que van a tener que enfrentar al crear a sus hijos. Y una cosa es, ok, enfrentarlo. Y otra cosa es que la situación tenga que ser siempre igual de conflictiva o de difícil de manejar como está siendo hoy. No tiene que ser así. Quise hacer hoy este espacio, que es el primero de varios que voy a hacer esta semana, para que sepas, ok, es que hay algunos temas que están fracturando o afectando el vínculo con tus hijos o el lazo que quieres crear y fortalecer con ellos, ¿no? Pero al entender de dónde viene y al nutrirte de herramientas, pues puedes entrar a trabajar este tema, ¿sí? Entonces, básicamente por eso estamos hoy acá. Hoy, entonces, vamos a responder la pregunta. Mi hijo tiene problemas de agresividad. ¿Qué hago? ¿No? Y quiero que aquí en comentarios escribas yo si hoy estás viviendo esa situación en la crianza de tus hijos. Escribe yo y qué edad tiene el hijo con el que estás viviendo esa situación. Y esto es importante tenerlo presente porque básicamente cuando hablo de agresividad, para que tú y yo estemos en la misma página, ¿a qué me refiero? Básicamente, agresividad es cualquier conducta fuerte que tienden a hacer los niños con los demás, ¿no? En la que sin darse cuenta, pues puede que se excedan por querer, digamos, obtener algo. Por ejemplo, puede que no pida el juguete prestado, sino que lo arranque. Puede que en lugar de pedir permiso, empuje. En fin, ¿sí? Entonces esto es importante tenerlo presente porque vamos a desarrollar este tema alrededor de 3 claves. Clave número 1. La mirada adulta ve esto, ¿sí? Cuando hay momentos de agresividad infantil. Uno de adulto, ¿qué tiende a ver cuando ve niños agresivos? Y lo digo mucho por familias que han llegado a mí a través de diferentes espacios.
Y es que básicamente, ¿qué sucede? Sucede que se tiende a ver desde la mirada adulta la agresividad infantil como no. Es que a ese niño le faltan límites, ¿no? Es que ay, a ese niño le faltan normas. O tal vez por el lado de los cuidadores, no, es que en su casa debe hacer lo que quiere porque mire cómo se porta aquí. Es que les falta mano dura a sus papás para que en realidad les haga caso, ¿no? No, es que si fuera en mi casa, claramente no permitiría que tenga esas conductas agresivas, porque entonces mañana va a ser una persona supremamente violenta, ¿no? Y es importante entender que cuando hay momentos de agresividad infantil, si bien se tiende a ver de una forma muy negativa a ese niño, ¿no? ¿De dónde viene? ¿No? Que veamos de esa forma tan negativa a esos niños que tienen ese, ese problema de agresividad. Básicamente viene de, ok, adultos que hace algunos años fueron niños, ¿no? Es decir, viaja a tu pasado y reflexiona, ok, ¿cómo era en tu niñez? Cuando tenías alguna conducta agresiva, ¿no? Llámese que empujabas, que mordías, que rompías, tal vez que gritabas, tal vez que arrebatabas algo. Ay, no, grosero. Ay, pero qué niño tan maleducado. Se le daba una connotación muy negativa, ¿no? Ah, no, es que tú no vas a hacer lo que quieras, ¿qué tal? Y a veces se caía en reaccionar con gritos, con castigos y sus derivados, podríamos decir, amenazas, juicios, críticas, comparaciones, humillaciones, en fin, golpes. Cayendo entonces en eso porque se creía, ok, es que esto es un llamado a alerta de que si no corto esto de raíz, entre comillas, pues luego no va a hacer caso, ¿no? Entonces, sí es importante tener eso presente. En realidad, hablar de agresividad infantil es viajar muchas veces a nuestra propia historia y darnos cuenta, ok, es que caían en querer extinguir mis conductas agresivas, ¿no? Al costo que fuera. Y mira lo fuerte de esto, porque claramente eso hacía que dejaras de tener esa conducta agresiva. Tal vez la primera vez sí, pero ya después no. Entonces, sí es importante tener eso presente porque de ahí vienen esos automáticos que a veces tienes cuando, pues, caes en tener esas conductas agresivas, caías en tener esas conductas agresivas en tu infancia, ¿sí? Entonces, pues de ahí vienen esos automáticos que hoy tienes con tus hijos cuando caen en esa agresividad. Se tiende a creer mucho, no, es que mi niño es agresivo, ¿no? Mi niña de 9 años o menos es agresiva. Y hoy la primera invitación que quiero hacerte es cambiemos ese lenguaje, porque no es que tu niño sea agresivo, no es que tu niña sea agresiva. El niño tiene conductas agresivas, porque en realidad tu niño es más que su agresividad, ¿sí? Muchas veces entonces una de las preocupaciones es, no, Gina, pero es que si hoy es agresivo, mañana va a ser un adulto violento. No tiene, digamos, nada que ver, porque entonces la mayoría de las personas que fueron niños en algún momento, pues eran agresivos, y no es el caso.
Agresividad, digamos, es algo innato, nos mueve a actuar en la niñez cuando sentimos que a nivel de supervivencia, a nivel de seguridad, a nivel de protección está algo en juego. Claramente por el pensamiento egocéntrico que tenemos en la infancia, pues se asume entonces que eso sucede en muchos momentos, ¿no? Y que todo tiene que girar en torno a mí. Y es propio de la inmadurez de su cerebro, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente. Que igual del cerebro infantil, aquí te comparto. Pero es importante tener eso presente, ¿listo? De ese lugar viene esa mirada adulta que tienes hoy, de cómo viviste tú en tu propia niñez cuando tenías conductas agresivas, ¿sí? Ahora, clave número 2, ¿de dónde viene la agresividad en los niños? Digamos que los niños nacen, o bueno, las personas cuando están en la infancia, en este caso, digamos, niños, vamos a hablar de 9 años o menos, enfoquémonos de los 3 a los 9 años porque menos de 3 pues es más por el tema de las rabietas, que pues igual aquí puedes ampliar un poco de ese tema, pero no es el objetivo de hoy. De los 3 a los 9 años, digamos que hay algo clave que es importante tener presente, ¿sí? Y es que, ok, se tiene esta parte del cerebro que es lo que Paul MacLean hace muchos años llamó el cerebro reptil o el cerebro reptiliano, que básicamente se termina de, digamos que es ese cerebro con el que, digamos, nacemos. Y se enfoca en suplir las necesidades de supervivencia, de seguridad. La pregunta que se responde a este cerebro es, ¿me siento seguro o hay alguna amenaza o algún peligro que tenga que estar pendiente, por decirlo de alguna manera? Entonces, desde ese cerebro, pues son niños muy corporales, es decir, tienden a comunicarse o a interactuar con su entorno a través del cuerpo. Muerden, ¿no? Empujan, jalan, arrebatan, tal vez gritan, patalean. Cuando están de acuerdo o en desacuerdo ante alguna situación, mientras poco a poco aprenden a verbalizarlo, ¿sí? Entonces esa agresividad es la forma en la que los niños dicen ok, o el cerebro de sus niños entiende ok. Si le digo a mi mamá, mami, jugamos, y me dice, mi amor, estoy trabajando, ahorita no puedo. Entonces comienza a escalar su reacción. La primera vez puede que me lo diga. La segunda puede que me jale la camisa. La tercera ya puede que grite. La cuarta vez puede que lo escale mucho más y ya me jale mucho más fuerte. Tengo una conducta agresiva mucho más fuerte. Y cuando tiene esa reacción o esa conducta llena de agresividad y se da cuenta que ahí la mamá deja de estar pendiente del celular y hace esto, pero ¿qué estás haciendo? Tal cosa, ¿cómo haces eso? Es que no ven, ¿qué entiende su cerebro, digamos, inmaduro? Dice, ok, aquí hay algo. ¿Qué significa? Entiende, listo. Es que si al pedirle que juegue no me presta atención, entonces escalo, tengo esa... Al tener esa agresividad, pues el cerebro del niño por su madurez no dice, ay, al tener esa agresividad, pero dice, ay, al hacer esto, mi mamá me presta atención. Es decir, escala cada vez más su reacción o su conducta
simplemente porque está buscando conectar con mamá, en este caso. Que mamá deje de prestarle atención a esto y le preste la atención a él. Entonces, digamos que eso es súper importante tenerlo presente, ¿sí? Detrás de la agresividad hay un niño que ha tratado de mil y un maneras de conectar contigo y no lo ha logrado. Y simplemente escala y escala su conducta en búsqueda de esa conexión contigo. Porque como tú eres su fuente de seguridad, de conexión, su principal fuente de seguridad y conexión, necesita que no lo dejes, digamos, que no lo abandones. Entonces, si tiene que escalarla más para lograr que conectes con él, pues lo va a hacer. Y por eso es que aparece esa agresividad, ¿sí? Clave entonces número 3. ¿Cuál es el mensaje real detrás de la agresividad infantil? Que es un poco lo que estábamos diciendo anteriormente y es en la segunda clave. Y es que el mensaje real detrás de esa agresividad infantil es, primero, un niño que desde la inmadurez de su cerebro, pues hay habilidades que no tiene, habilidades sociales, emocionales, incluso conductuales, y pues claramente necesita conectar con su fuente segura, que es el segundo tema, que le enseñe esas habilidades que no tiene. El mensaje real de la agresividad infantil es, ok, es que si al pedirte que juegues conmigo no conectas conmigo, pues tengo que hacer otra cosa para lograr esa conexión. Claramente por la inmadurez de su cerebro no se va a dar cuenta, ok, es que hay habilidades que no tengo. Porque lo importante para el cerebro, para el cerebro de tus niños en ese momento es primordialmente su seguridad y su conexión. Cuando ya se siente seguro, trabajarle o busca trabajar o satisfacer esa conexión. ¿Y qué es esa conexión? Básicamente que ese niño se sienta amado, valorado, visto por ti. Y visto no es, mamá, ¿quieres jugar conmigo? Ay, no, estoy haciendo cosas del trabajo. Eso no es visto. Visto es un momento, así sean 15 minutos en la mañana, 15 en la noche, en el que toda tu atención esté enfocada en tu hijo sin ningún distractor, ni este ni otro. Compartan una actividad que es agradable para tu niño y ahí poco a poco vas cargando su batería emocional, ¿sí? Puede que me digas, Gina, he tratado de muchas formas y no lo he logrado. Gina, es que he tratado de que deje de ser agresivo gritándolo, castigándolo y no me funciona. La cuestión no es caer en ese tipo de viejas herramientas, porque ya sabes que no te ha funcionado. ¿Por qué lo sabes? Porque lo has hecho y no ha servido. Es algo que incluso me dicen muchas mamás, muchos papás, ¿sí? No sirve, porque ya lo has hecho varias veces y no sirve. Entonces, ese es el mensaje real detrás de esa agresividad infantil. Entonces, ¿qué puedo hacer? Busca formas en las que puedas crear lazos afectivos con tus hijos. Cuando tu niño tiene de 3 a 9 años, hay algunas actividades que puedes hacer, que ahorita al final te voy a compartir. Antes, quiero hacerte una pregunta y es, ¿qué haces tú cuando tu hijo tiene problemas de agresividad? Cuéntame aquí abajo experiencias, comentarios, incluso preguntas que tengas de este tema y voy a estarte respondiendo a lo largo de estos días. Para cerrar, hay una invitación muy especial que quiero hacerte. Y es que hoy es posible que fortalezcas esos lazos con tus niños, puedas conectar emocionalmente con ellos
a través de diferentes actividades mediante el juego terapéutico. Básicamente, si tu niño tiene de 3 a 9 años, hay varias actividades que puedes hacer para entender, saber manejar la agresividad que tienen y poder conectar emocionalmente con tus hijos. A través del curso Juegos Terapéuticos que quiero recomendarte, que es del psicólogo, colega Guillermo Ciesa, que tiene muchos años de experiencia en este tema y te será de gran utilidad para que seas una de las familias que logra conectar emocionalmente con tus niños y cambiar tu mirada cuando suceda esa agresividad infantil. Entonces, aquí abajo de este video te dejo el enlace con toda la información para que te unas y logres aliviar el sufrimiento que tiene tu hijo cuando busca conectar contigo a través de la agresividad, poder lograr entender de dónde viene esa agresividad de tu niño y conectar con las emociones que está viendo en ese momento. Bueno, entonces aquí abajo te dejo el link con toda la información. Tú y yo entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, un abrazo grande. Chao.